Que se mantienen fuertes retos asociados a la pandemia a nivel global. En México, recordemos que el PIB del segundo trimestre mostraba una caída histórica, pero algunos indicadores de los meses de junio y julio sugieren que ya se habría tocado fondo en la caída de la producción. Para platicar de esto, saludo esta tarde a Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, saludarte. Gracias, Lucero. Gusto estar en tu programa. Buenas tardes. Te pregunto cuál es el estimado del IMEF para el PIB de este año y también qué tanto puede impulsar la inversión en México, el tema del TEMEC, la recuperación en los próximos meses en Estados Unidos y también las diferencias comerciales que puedan seguir surgiendo entre Washington y Pekín. Sí, Lucero, mira, para el crecimiento del PIB para 2020, la previsión del IMEF pasó de 9.5% negativo de contracción el mes pasado a 10% de contracción en la última estimación de nuestro Comité de Estudios Económicos, y para el 2021 aumentamos la previsión de 2.8 a 3%. Sin embargo, hay que tomar con cautela este aumento. Seguimos viendo un escenario delicado y algunos factores positivos y algunos de riesgo que identificamos en los próximos meses. Entre los factores positivos están aquellos que tú mencionas. No solamente la reanudación paulatina de actividades, sino también el inicio del Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de julio, que estimulará algunas inversiones en cadenas productivas y de comercio que estén vinculadas con Estados Unidos y Canadá. Otro factor que vemos positivo es la propia recuperación económica de Estados Unidos, que ya se está comenzando a percibir, y el impacto que tenga sobre nuestras exportaciones. Y vemos también una coyuntura favorable para atraer inversiones que puedan estar localizadas en Asia y que se estén viendo afectadas negativamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces son algunos de los elementos que vemos como positivos hacia adelante. Ángel, hay elecciones internas en México el próximo año y elecciones en noviembre en Estados Unidos. Te pregunto cómo puede impactar el ambiente político electoral en el ánimo de inversión aquí en México. Bien, en el caso de Estados Unidos veremos cómo se desarrollan las campañas, pero por supuesto hay riesgos de que existe un debate acentuado, que se acentúe el discurso antimexicano en temas principalmente de migración y seguridad, y ello siempre tiene un impacto negativo sobre las expectativas de inversión. Y también veremos en México un ambiente político electoral interno de cara a las elecciones del 2021, conforme se acercan esas fechas, que tendrá también un impacto sobre la certidumbre de mediano plazo para efectos de las inversiones a nivel nacional. Ahora te pregunto, riesgos que le representarían a México: debilidad en las finanzas públicas, el impacto a los ingresos presupuestarios, bajos niveles también de inversión, los niveles también de deuda, un consumo deprimido, este tema de salud. Sí, para tener una recuperación más expedita vemos diferentes riesgos. Tal vez el más relevante se refiere precisamente a la debilidad estructural que estamos viendo en las finanzas públicas, que podría tener un impacto sobre la estabilidad macroeconómica de México en general y, por supuesto, sobre el potencial de crecimiento del país. Por un lado, el impacto que está teniendo sobre los ingresos presupuestarios del gobierno federal, que ya tuvo la crisis por la pandemia por la vía de la recaudación, pero hacia adelante vemos algunos riesgos, por ejemplo, un crecimiento económico este año que sea menor a lo que está esperando la Secretaría de Hacienda, un nivel de inversión que continúa deprimido, no solo por la pandemia, sino por lo que pensamos que son una falta de condiciones propicias en general para promover la inversión, y un consumo privado más débil que a partir del mayor desempleo derivado de la crisis también. Vemos que en las finanzas públicas ha habido algunos ingresos extraordinarios que han contribuido a financiar el gasto, a financiar el déficit, pero son ingresos de una sola vez, como la utilización del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios o los recursos de fideicomisos o la recaudación atrasada de grandes contribuyentes, que son elementos que no tendrían continuidad en el mediano plazo, y por eso vemos factores de riesgo. Como tú bien comentas, también otro elemento es la caída de la inversión, que esto no es, obviamente se desplomó en la pandemia, pero ya veníamos desde antes con un escenario de reducción de la inversión previo a la pandemia, y como decía, no se ven todavía condiciones contundentes para dar un estímulo importante a la inversión. Y por supuesto el consumo, ¿no? Ante el cierre de empresas y el desempleo que estamos percibiendo y la reposición del ahorro de las mismas empresas, tendrá también un impacto sobre el consumo en las siguientes semanas, que harán que la recuperación sea más lenta.
Bien, el Banco de México recortaba su tasa en 50 puntos base en su última reunión de política monetaria. ¿Qué tanto margen consideras que le puede dar esta tendencia de la inflación que, bueno, ha ido al alza en los últimos meses a más recortes al Banco de México? Sí, nosotros en el pronóstico revisamos la expectativa de inflación de 2.8, de 3.2% a 3.6% específicamente para el próximo año. Vemos ya un poco margen para reducciones adicionales de la tasa. La política monetaria en México se caracteriza por su prudencia, por supuesto el combate a la inflación como primera prioridad, pero también la protección de las inversiones en el país, mantener un nivel de tasa real lo suficientemente atractivo, mantener ese balance es crítico, pero vemos ya menores probabilidades de continuar con los recortes que hemos visto ya por varios meses a partir del Banco de México. Ángel, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por estos minutos y si nos lo permites estamos en contacto en los próximos días. Con todo gusto, gracias Lucero, buenas tardes. Platicamos con Ángel García Lascurán del